Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas al lanzamiento y presentación del catálogo de la exposición Hoy Río de Máximo Corvalán Pincheira. Saludar a los integrantes de la mesa, Claudia Cofré, curadora de la exposición, Sebastián Vidal, curador y también curador anterior a obras instaladas en otras instituciones. Lamentablemente Sergio Rojas, por problemas de salud, no puede estar con nosotros hoy día. Y Sarah Stanhope, que viene de Australia, ¿no? Curadora también de importantes exposiciones. Para mí es la verdad, es muy gratificante hoy día poder lanzar este catálogo y tener esta muestra, esta intervención en el hall central del Museo Nacional de Bellas Artes, porque con Máximo nos conocemos hace muchos años y su obra y su recorrido en lo personal es bastante significativo. Entonces me toca hoy día, como directora de este museo, poder estar en esta feliz coincidencia. Voy a leer el texto que hice de presentación del catálogo, y porque además los textos de presentación institucional poco se leen. En un año en el que el Museo Nacional de Bellas Artes ha definido desde el quehacer de una entidad pública una programación para invitar a la reflexión ciudadana y a la interacción con los públicos en torno al cumplimiento de los 50 años del golpe de Estado y el compromiso irrestricto con el respeto de los derechos humanos, la muestra de Corvalán Pincheira, junto a la curaduría de Claudia Cofré, viene a cerrar un ciclo de exposiciones del año 2023. La obra Hoy Río, que se presenta en este museo, nos transmite desde la experiencia vívida del artista las consecuencias del horror a través de la poética del arte. Rebasando una biografía cruzada por la pérdida, encarna desde el planteamiento de su creación la ausencia de cientos de víctimas de la dictadura que fueron sometidas forzosamente a la desaparición y lanzamiento a las aguas del río Mapocho, que colinda además con este propio museo, como arteria central de Santiago y al mar, eje perimetral del país. El agua como elemento esencial de la vida se convierte en la instalación site-specific, en el flujo de la muerte, en aguas teñidas por la violencia. Una y otra vez, el río instalado en el hall central del museo recorre circularmente su propio devenir. Recuerda e insiste, como mantra sonoro, amplificado la ausencia en este presente de los cuerpos lanzados y las vidas inconclusas que quedan suspendidas, como parte de un territorio vejado por la deshumanización. Este extenso territorio en el cual se despliegan los rostros que persisten en los afectos familiares, sus intimidades, así como en la memoria colectiva. El agua entonces transmuta la reminiscencia de los caídos y de los sedimentos de arrastre que convierten en la metáfora de la resistencia. Me es particularmente importante darle relevancia a la posibilidad de exponer artistas también de la generación de los 2000, podríamos decir, porque han planteado miradas agudas respecto al periodo de los últimos 30 años, en términos políticos, sociales y también desde un mayor alcance como es la crisis de la globalización, la mediática y de consumo que atraviesan las sociedades contemporáneas, no solo aquí, en el mundo también. Se trata de una generación de artistas que ha debido interactuar con el avance de la tecnología y las transformaciones digitales, lo que nutre una obra repleta de interrogantes respecto de un pasado inmediato y el horizonte de un futuro. Dejo entonces a Hannah Grimmer, moderadora de esta mesa, y bueno, que disfruten la conversación. Muchas gracias. No, ¿están? No sé. O así. ¿Se escucha?
Sí, se escucha. Bien, gracias. Bueno, me complace mucho darles la bienvenida al conversatorio y a la presentación del catálogo Oye, aproximaciones y desviaciones en torno a la obra de Máximo Corvalán Pincheira. Máximo Corvalán Pincheira es un artista cuya vida es estrechamente vinculada, entretejida y enredada con la historia reciente de Chile. Como todos sabemos, el año que acaba de terminar tiene un significado especial para este país y por lo tanto también para el artista que hoy nos reúne aquí. No solo se han cumplido 50 años del golpe de Estado, sino también la muerte de Héctor Ricardo Pincheira Núñez, el padre de Máximo, que nunca pudo conocer a su hijo. La familia tuvo que exiliarse ese mismo año, desplazándose de Santiago a Bogotá, a Berlín, a La Habana y a la Ciudad de México. El supuesto fin de la dictadura en 1990 es también la fecha de regreso definitivo de la familia a Chile. Máximo estudió en la Universidad Argis, donde se licenció en Artes, y más tarde cursó un máster en Artes Visuales en la Universidad de Chile. El exilio, la violencia, el agua, la migración, la desaparición forzada, la contaminación, la crisis climática. Son temas que atraviesan toda la obra de Máximo y con los que ha desarrollado una trayectoria artística impresionante. Hoy, Sarah Stanhope, Sebastián Vidal, Claudia Cofré y originalmente Sergio Rojas reflexionarán sobre algunos de esos aspectos en el trabajo de Máximo. Porque ahora se cierra o se ha cerrado un año muy intenso, con Hace Agua, Ateria, Memoria en Flujo, Tejado de Vidrio, Fuentes de las Penas y ahora Oye Río. Chile es un país de las continuidades. La historia no ha terminado y las memorias están constantemente en peligro. Quedan sepultadas bajo un consenso manejado por el mercado y la televisión, como diría Nelly Richard, curadora de la retrospectiva de Lottie Rosenfeld, que está aquí al lado. En una entrevista que le hice al Máximo en 2015, cuenta que su familia tuvo que pasar por, y cito, un duelo en vano. Un duelo en vano por un cadáver erróneamente identificado con base antropológica. Este nuevo duelo fue producto de la política de memoria del Estado chileno y de la falta de respeto a las víctimas. En 2010, 39 años después de la muerte de Héctor Ricardo Pincheira, un análisis de ADN nuclear confirmó que sus restos habían sido encontrados en Fuerte Arteaga. Poco después, en 2012, Máximo muestra el proyecto ADN en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos aquí en Santiago. Una obra, y cito, una contraposición entre la belleza y el horror, como la describió Máximo también en esa entrevista en 2015, que me ha llevado a investigar las atrocidades de las dictaduras del Cono Sur y las luchas por sus memorias, como diría Elizabeth Yellen. Algo que a su vez ha cambiado mi vida, porque desde ese entonces estudio y trabajo esos temas. Temas que tal vez por el desconocimiento y la ignorancia que reside en una alemana para mí fueron desconocidos. Así que para mí es un honor muy especial poder estar aquí. Con el proyecto ADN cabe mencionar que es un trabajo que tiene un antecedente justamente en Alemania con el trabajo que se llama The Goal, exhibido en Münster en 2009. Y como la vida suele venir en círculos inesperados, este nuevo catálogo de Máximo incluye una foto borrosa pero reconocible del río Mapocho. Es la foto de un cadáver en ese mismo río después del golpe. Proviene del libro Operación Silencio, Chile después de Salvador Allende, publicado en Berlín Oriental del año 74 y que acaba de editarse por primera vez en español. Esa foto, como muchas otras más, nos plantean un problema que el filósofo Georges Didi Huberman ha puesto en palabras, abro comillas. La dimensión ética no desaparece en las imágenes. Al contrario, se expande en ella, es decir, se abre en el doble régimen que las imágenes autorizan. Es, entonces, una cuestión de opciones. Ante cada imagen tenemos que escoger cómo queremos que participe o
o no en nuestros envites de conocimiento y de acción. Podremos aceptar o rechazar o cual imagen, tomarla como objeto de consolación o, al contrario, como objeto inquietante, utilizarla como problemática o, al contrario, como respuesta tópica, cierro comillas. Esta cuestión de opciones, como dice Didi Übermann, que es para nada fácil, también se nos plantea en las obras de Máximo. Uno de los elementos recurrentes en los trabajos de Máximo provocan que las espectadoras conectan con los hechos y se preguntan cómo habrían actuado ellas mismas. En Fragmentos de Héroes de 2013, mostrado en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el artista convierte a las espectadoras en voyeuristas de la acción militar Operación Retiro de Televisores, un hecho que ningún civil presenció. Estas obras son testimonios de la historia de la postdictadura. La impresionante trayectoria artística de Máximo Corvalán Pincheira permite, por tanto, preguntarse qué ha cambiado entre 2013 y 2023. ¿Qué ha cambiado entre los 40 y los 50 años después del golpe de Estado? El punto de partida son las experiencias autobiográficas, que son también las experiencias, y esto puede sonar muy obvio, de todo un país, aunque a algunos no les guste. Hoy Río viene a cerrar un año doloroso, pero la historia de la dictadura no se acaba. Y con eso ahora me complace presentarles a Dr. Sarah Stanhope, quien es la directora de la Govett Brewster Art Gallery, Len Lin Center en Nueva Zelanda, lo que es un museo de arte contemporáneo. Sarah ha desempeñado cargos directivos en distintas galerías de arte en Nueva Zelanda, tanto como en Australia. Por ejemplo, en la Queensland Art Gallery como directora de arte asiático y del Pacífico. Su objetivo es acercar el arte contemporáneo y las ideas a las comunidades a través de colaboraciones, programas y diálogos creativos en galerías y espacios públicos, que fomentan conexiones significativas y la comprensión del mundo en que vivimos. Sarah fue la comisaria principal de artistas neozelandeses Dane Mitchell en la Bienal 58 de Venecia en 19. Es doctora de la Universidad Nacional Australiana y profesora adjunta en la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad de Auckland. Y con eso podemos comenzar el video. Kia ora, bon dia, and hello. My name's Zara Stanhope, and I'm really honoured to be able to say a few words on the occasion of Max Corvalán's project at the Museum of Fine Arts, including reflecting on some of the works he has produced during the last year, 2023, such as To Take in Water at Centro Cultural Palacio La Monada and Glass Houses at Mac Quinta Normal, as well as other works. Maximo asked me to give a short introduction to the conversation today. So I asked myself, what do I see when we look at these compelling installations? But more than what I see, perhaps more important is what I feel. And some of those feelings are the unremitting presence of force, the language or languages of irrepressible power, shuttered doors acting as barricades, cracks, fissures, the stains of dynamic organic change appearing in rust, and unstoppable deterioration that raises the risk of damage or danger if a breaking point is reached. I feel unwanted growth, suggestions of sites of morbidity and of unseen bodies, the breaking of conventions, rules, borders, and water, cleansing, yet at the same time tainted. Fragility, instability, and danger and decay. These feelings come together in a sense of horror. Horror
perhaps as we think of it in relation to the sublime. Feelings of an overwhelming grandeur and poetry, but also awe at an immensity of force within which may be found in the historic richness of institutional surroundings that are not innocent. These works create a framework for how we can think about and find ourselves within the world, a world where there's a flux of past, present, and future. The installations, and I think Max's practice overall, are fused and wired into the past, present, and future, into the past of histories, nationalisms, conflicts, personal and collective memories. And I think this line of inquiry for him into and out from the past is evident, particularly through the flows of the chemistry of DNA, for example, the tracings of the genetic maps that account for our unique human makeup, what characterises us all, and the fusing also of the human biological system into a much larger organism that is the planet Earth. I also see the present in the ongoing sense of a suggestion or symbolism of the failure of democracy, social and political tensions that are fighting each other, inequalities, rifts, dirt, infiltration, and hybridities that penetrate from the past and threaten surely to continue into the future. The future is also apparent in his interpretation of currents, flows, eddies, growth, distributions, contagions, and accumulations, which in these works are unstoppable. Water, for instance, holds unlimited Indigenous origin stories, epic journeys, and historic romantic tales, but its character here is brown, a testament to its mistreatment, its lack of care, and ultimately a condition it might never recover from in the future. Recognising the fragility of the natural world and the cycle of life, these works are established on fragile foundations, hemp-bound bamboo or cracked and crazed glass, for example. In my mind, these symbolise aspects like foundering governance or generations who know nothing of history, corrupt authorities who suck away at the resources that are intended for other places, the broken things in our lives. Maximo's practice also has its own internal cycles. Water and plants appear and reappear over more than a decade, survivors of their time in his work. The persistence of DNA also in his practice has been described as a vindicator of resistance, formed into visceral objects that make the fact of disappearance evident and offer a counter-narrative, particularly in Chile, to the history of the disappeared, including his own father under the Pinochet dictatorship. What I find also really notably absent is the human, the body, from all these characteristics in Max's works, missing and leaving in its place a silence amidst the soundscapes of water moving. Nevertheless, his materials and installations, I feel, are stand-ins for bodies and their inner being. This absence places the onus on the viewer, on us, to be the content, to think through the voids, darkness, and nameless spaces in these works, and confront ourselves with what we find in the evocation, perhaps, of government or capitalist conditions we live in today. Surely a feeling of discomfort. As Sebastian Vidal has written,
Maximo's works don't let us forget hatred and denialism, the blindness that continues to be prevalent around the world today. For this and all the reasons I've mentioned, I find dialogues in his work with practices of other artists that have also offered their personal critiques of trauma and of human disaster, such as Guillermo Cuitica, Doris Salcedo, Vivan Sundaram, William Kentridge, Anselm Kiefer, or Nalini Malini are artists who come to mind. Maximo's works ask us to question our purpose as viewers, as singular bodies and minds facing unstoppable power. Can we resist its pull, its beauty, or its dreadfulness, or will we surrender to power's inevitable course? Water runs in all our veins. We're all distinctly stained with its impurity, as part of the very nature of the world we've created. What legacy do we leave if we go quietly and invisibly into the future? Maximo's works are an unforgettable reminder that unless we account for unbounded power and its impacts, then the future will continue to be stained with the horrors of the past. Thank you for listening. Bueno, si yo no estaba confundida de antes, ahora sí lo soy con 3 idiomas andando por mi cabeza. Pero con esto le voy a presentar, aunque me imagino que la mayoría de ustedes le conocen a Dr. Sebastián Vidal, que está aquí a mi lado, historiador de arte y curador. Doctor en Historia de Arte de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Tiene un magíster y es licenciado en Teoría y Historia de Arte de la Universidad de Chile. Sebastián es autor del libro En el principio, Arte, Archivos y Tecnologías durante la dictadura en Chile, por la editorial Metales Pesados en 2013, y también es coeditor de Intercambios Transandinos, Historias del Arte en Argentina y Chile. También ha sido autor de diversos artículos en revistas académicas, tanto como artísticas. Como curador ha trabajado en exposiciones nacionales e internacionales en diversos espacios, tanto como el museo en el que nos encontramos, o el MAC, o el Bellas Artes en Argentina. Sebastián también es profesor asociado de la Universidad Alberto Hurtado y director del Magíster en Estudios de la Imagen de dicha universidad. Y así, bueno, palabra es tuya. Muchas gracias. Hola. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Máximo por la invitación, por supuesto al museo, a su directora, a Variña, a todo el equipo del museo, también a Claudia y a Hanna que están acá, y también a Sergio que no pudo acompañarnos, pero que yo sé que estaría muy contento de estar aquí con nosotros. Yo voy a hablar de parte del trabajo de Máximo, que creo que viene a complementar o ser una especie de gran preludio, ¿no? Como historia de un gran preludio para la exposición Hoy-Río, que es la que nos convoca ahora, y que tiene como punto de inicio, ¿no? Algo que, además de lo que ya ha mencionado Sara en su presentación, y también Hanna, que acaba de presentar, del contexto político vinculado también a aspectos biográficos de Máximo, con aspectos que también se pueden como encaminar dentro de elementos muy esencialistas que van construyéndose a medida que cada uno de los trabajos se va desplegando en un esencialismo que yo llamaría más bien matérico. Y en ese esencialismo matérico quiero destacar 4 elementos esenciales que al menos a mí me
activan un profundo interés y también escritura sobre su obra, que es el vidrio, el metal, la tierra y el agua. Me imagino que mayormente conocemos el trabajo de Máximo y en mi encuentro, ya particularmente en la proyección de las curadurías previas, ¿no? Y me refiero específicamente al proyecto Hacer Agua en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, como el proyecto Tejado de Vidrio, que fue en el MAC. Ambos, bueno, Hacer Agua fue en diciembre del 2021, pero que se extiende hasta enero, y Tejado de Vidrio acontece durante el primer semestre, abril, mayo del año pasado. Toman como base un par de elementos que siempre se pensaron en este diálogo muy fructífero que tuvimos con Máximo durante este tiempo, que era pensar en la intervención específica de los espacios bajo ciertos criterios que, por un lado, encaminaban esta noción política reivindicativa de derechos humanos, por un lado, pero por otro también el trabajo de constitución de un testimonio, yo llamaría más bien proyectual, sobre los espacios en los cuales se está inscribiendo. Aquello también va a recalar en otros dos proyectos que me voy a hacer cargo. Uno es Fuente de las Penas y me imagino que Claudia lo hará posteriormente con Hoy Río. Ese ejercicio, que para mí es muy contundente a la hora de poder ver el ejercicio de intervención en el espacio, toma como base la mirada de una puerta falsa. Esa puerta falsa que está en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que es un lugar que igual biográficamente yo conozco bien porque trabajé 5 años en el archivo, en el centro de documentación de ese lugar, e iba todos los días a trabajar a ese lugar. Es una puerta que está ubicado en el nivel -1 y que probablemente muy poca gente reconoce a simple vista porque tiende a mimetizarse con la estructura física del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Y es una puerta bastante grande, tiene unas dimensiones que no necesariamente son como las de una puerta convencional, será más bien una puerta más o menos como de ese tamaño, si queremos verlo, ¿no? Pero aquella puerta está tapiada y no tiene una manija, no tiene un dispositivo para abrir o entrar, sino que más bien es un recorte de madera, ¿ya? Ese recorte de madera que pasa desapercibido por los transeúntes que están o mirando al hall central del museo o a la tienda o el café que está arriba, Máximo le puso atención. Y esa puesta de atención en aquella puerta involucró también el enlace directo que hay con ese centro, de ese centro cultural con el palacio. Desde luego, sabemos también la biografía que el padre de Máximo, Ricardo, ¿no?, estuvo los últimos días con el presidente Allende justamente en La Moneda, y por lo tanto exponer el año recién pasado en relación a los 50 años del golpe era significativo también para la biografía de él. ¿Y cuál fue la apuesta de Máximo? Y él me empieza a hablar de que quería trabajar con metales y quería cubrir la puerta e integrar el agua y hacer una especie de ejercicio que también se encadena con varios otros procesos de obras que están, por ejemplo, localizados en la obra Jardín Nómade, ¿cierto?, del 2018, esta balsa con la cual Máximo recorre varios lugares, o también Costa Seca, que es esta delimitación del hito tripartito, ¿no?, entre 3 lugares con una especie de línea donde él va marcando con esta como cancha de fútbol, va haciendo un triángulo justamente entre los 3 países, que después lo borra el mar. Entonces siempre hay una interacción material, en el agua borra, el agua, el rema sobre el agua, sobre una balsa con un invernadero. Y en este momento de la puerta, la plancha de metal no nos podía sino retrotraer también a pensar en las puertas tapiadas de locales comerciales durante el estallido social. O sea, vimos Santiago, y específicamente este barrio que se vio bastante afectado también por el estallido, de cómo esas puertas fueron tapiadas con metales. Entonces, Máximo va a tapiar justamente esa puerta.
Y la pregunta que viene un poco de raíz acá es decir, ¿por qué hay una puerta falsa en el Centro Cultural La Moneda que supuestamente debería dar acceso a algo? Es como esa puerta fantasma, ¿no? ¿Qué abre esa puerta si no tiene manilla? Si es una puerta de madera que no sabemos cómo interactuar con ella. Máximo tampoco sabía. Y consulté al arquitecto, a Cristiano Undurraga, el arquitecto del Centro Cultural, ¿cuál era el sentido de esa puerta? Y Cristian me dice que, en efecto, aquella puerta fue pensada para establecer un acceso al estacionamiento del palacio. No era directamente un acceso al palacio, como de alguna manera podríamos fantasear de pensar que el Centro Cultural está conectado directamente por esa puerta fantasma, ¿no?, el Centro Cultural, sino que más bien era al palacio, sino que era más bien al estacionamiento. Pero que aquello nunca se llevó a cabo por temas de seguridad o qué sé yo, pero en la arquitectura a Cristiano Undurraga le pareció interesante dejar el marco de la puerta y dejar esa puerta ahí como una especie de sentido de que hay un puente, un umbral de paso entre estos dos lugares. Máximo la tapea, cubre esto, ¿cierto? Y empieza a hacerla interactuar con agua, con esta piscina, una especie como de recubrimiento negro, ¿no?, sobre el cual comienza a circular el agua. Y el agua empieza a hacer su trabajo. Y el trabajo es una alquimia maravillosa que provoca justamente una interacción química entre la materialidad y el óxido que se va provocando, va generando al poco tiempo ya una cicatriz, una especie de úlcera sobre esas dos placas. Y se va haciendo una especie de contorno. Creo que acá, este es el libro de Sergio Rojas, es justamente este contorno. No sé, van circulando imágenes, yo no estoy viendo lo que pasa atrás, pero se hace esta imagen, ¿no? Y en ese momento, claro, la obra original contemplaba poner unas plantas de agua, pero las plantas se iban a morir con el óxido y tampoco era bueno pensar que se murieran plantas. Y empiezan a aparecer cosas. Esta site específica estuvo bastantes meses. La costra que se provocaba por el óxido iba creciendo y el agua filtraba. La instalación se llama Hacer Agua y todos más bien sabemos lo que significa hacer agua, ¿no? El concepto de la palabra hacer agua. Y Chile políticamente había hecho agua hace unos años atrás, ¿no? Con lo que pasó en el estallido, pero también metafóricamente hacía agua con los pendientes de las deudas de derechos humanos. Por lo tanto, es una obra que está ahí activándose y moviéndose y químicamente viva, ¿no? Pasan reacciones químicas, orgánicas, microscópicas dentro de eso. Pero también pasaban cosas sociológicas dentro de eso, que era también otra cosa interesante. La gente empezó a tirar monedas, como una pileta, fuente de los deseos, ¿no? Y es una reacción que uno no espera, curiosamente, de algo que pase en una obra de arte contemporáneo, instalación, pero algo pasa que la gente ve esa interacción del agua, pileta acumulada dentro de un lugar. Pensemos también que arriba están las grandes piletas de la Plaza de la Ciudadanía, y la gente empezó a tirar monedas. Y el óxido también empezó a hacer una especie de capa sobre el lugar. El agua filtraba, como bien señalaba, y esa grieta marcó el siguiente proyecto curatorial, de esta que yo llamo serie de obras de Máximo, ¿no? El siguiente proyecto curatorial es Tejado de Vidrio y fue realizado en el Museo de Arte Contemporáneo MAC de la Quinta Normal, en el cual probablemente la apuesta aumentó, ya que Máximo realiza una instalación que toma como base el tragaluz, el enorme tragaluz del hall del museo. Un tragaluz que estaba completamente cubierto de un plástico que le había puesto el museo y que no dejaba ver la luz. Era más bien un plástico negro que cubría ese tragaluz. Pero el tragaluz tenía una figura geométrica, una retícula muy bien planteada, ¿cierto? Pero que también tenía ciertas trizaduras, estaba
rota, muy maltrecha, muy mal mantenida, digamos, en ese edificio que es maravilloso porque es un edificio patrimonial, que es muy, muy bello. Y en ese contexto, justamente de esa trizadura, Máximo replica, clona, por así decirlo, el mismo tragaluz, o sea, Lucarna, ¿no?, sobre otra estructura, y en la cual realiza un montículo, o llena un montículo de tierra, y sobre esa tierra instala malezas, distintas malezas, ¿no?, que él va a buscar al Cajón del Maipo, distintos lugares, incluso cerca del mismo museo, maleza que empieza a generar una especie como de gran jardín colgante. Esa figura un poco romántica de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no?, y este espacio que sobresale, ese montículo con este jardín. Y aquello debía estar sostenido sobre los pilares del museo, y no era una obra menor, porque esa estructura pesaba aproximadamente 1 tonelada. Era extremadamente pesada, lo que significó también un trabajo de ingeniería y de ingeniería estructural, de levantar esto con cables acerados, sostenerlo, para que el espectador desde abajo pudiera ver el espacio de la retícula de la obra de Máximo más la retícula propia del museo. Pero la retícula de la instalación de Máximo estaba trizada, tenía una gran grieta, al igual que la grieta del Centro Cultural La Moneda. Sobre esa grieta, para que estas plantas, estas malezas no tuvieran vida, eran regadas por un sistema hidráulico de agua que iba administrándole agua, y el agua que decantaba sobre la tierra caía a gotas, pero digamos, ven, como goterones muy fuertes sobre una pileta negra. Y eso se escuchaba y se sentía fuerte el ruido del agua cayendo. Recuerden lo que está pasando también ahora afuera del museo, para que vayan un poco viendo esa cadena, ¿no? Entonces, el agua iba alimentando estas plantas, y al igual que en la química de hacer agua en el Centro Cultural La Moneda, Tejado de Vidrio también operaba en una reacción química. Las plantas crecían, y las plantas botaban hojas, y las plantas empezaban a filtrarse, y se empezaban a caer hojas de helechos entre medio de las grietas. Caía tierra también, por ahí caía barro, se acumulaban, pasaban cosas sobre esa articulación. Y uno empezaría a pensar de nuevo en este juego de palabras, al igual que hacer agua, Tejado de Vidrio también tomaba como base esa precariedad, ese riesgo, ¿no? ¿Quién es uno para decir algo con ese tejado de vidrio, ¿no? Como hablar, ¿qué es el tejado de vidrio, ¿no? Estamos hablando sobre esa hipótesis. Y esa hipótesis también está instalada en el Museo de Arte Contemporáneo, que es un museo que sabemos refleja en parte, y no solamente el MAC, estoy hablando de todos los museos en este país, reflejan cierta precariedad institucional. Habla de la precariedad cultural, de la trizadura que existe en la institucionalidad cultural del país. Por lo tanto, la pieza, al igual de la reflexión política que sí habla de esa memoria no resuelta, inconclusa en relación a los derechos humanos, también habla de una grieta sobre la crisis de la institución cultural. Por lo tanto, Tejado de Vidrio era eso, estamos pisando un tejado de vidrio. Y este proyecto justamente piensa esa noción del bloqueo, de la tierra como un bloqueo, una masa que bloquea la posibilidad de la luz. No recibimos luz de la Lucarna, sino que lo que recibimos es agua y residuos que caen de ese lugar. En buena hora, ¿no?, el director del museo decide sacar ese plástico horroroso que estaba cubriéndose arriba en la Lucarna, y se puede ver la luz. Y al final se pudo ver en todo su esplendor la Lucarna, aunque estaba manchada, agrietada, pero se podía ver, digamos, la diferencia entre dos unidades, una más oscura y una más luminosa, justamente con esa resonancia del agua cayendo muy fuertemente sobre la pileta, y eso estuvo mucho tiempo. Máximo también durante este año realizó para la Bienal Saco el año 2003 otra instalación site specific, esta vez en las ruinas de Huanchaca.
ya no fueron 2 planchas metálicas, sino que fueron 5 planchas metálicas de grandes dimensiones. Unas ruinas, para que los que no la conocen o la han visto, en Antofagasta, que es una antigua fundición de metales, ¿no? Fundada a finales del siglo XIX, y que es patrimonio, ¿cierto?, ya nacional, y que tiene como eje el escenario del desierto, que es otro lugar interesante, porque en el desierto la salinidad de la tierra, el sol, el aire costero van también generando cierta interacción sobre esas placas. Y al igual que en la moneda, el agua va haciendo su trabajo y van apareciendo más contornos sobre este monumento, tapiando un acceso que también es un acceso falso hacia las ruinas. Que ruina también es una palabra que suena interesante dentro de este diálogo, es decir, estamos tapiando ruinas, ¿no? O sea, Máximo está tapiando ruinas en esa acción. Y en ese acto de tapiar ruinas también nos viene a la cabeza el significado de Huanchaca. Huanchaca significa en aymara puente. La obra se llama Fuente de las Penas y el contexto de puente, que es el contexto original de la palabra, ¿no?, da una noción de temporalidad en cierto punto. Una instalación de final del XIX, hablar de puente, de las penas, ¿no?, para hablar justamente de ese dolor, de esos cuerpos enterrados en el desierto, de ese tiempo pasado, ¿cierto?, y de ese arco temporal, ¿no? De nuevo el arco de la moneda, el arco que está ahí, que existe, que no existe, y que en este caso es transformado de un puente a una fuente, ¿no? Es un lugar donde fluye el agua. Esto, y para terminar, da el paso, ¿no?, a este último trabajo de Oír Río, que retoma algunos de esos elementos. Y lo interesante acá es cómo el color del agua, el metal, la madera, el vidrio en cierto punto, también con esta gran tragaluz que tiene este museo, van dando coherencia a un proyecto que podemos ir viendo que decanta una conciencia y una sistematización de producción de obra que yo valoro y reconozco mucho. Así que muchas gracias, Máximo, por tu trabajo. Muchas gracias, Sebastián. Y ya con esos 4 elementos que mencionas, el vidrio, la tierra, el agua y el metal, que dan, como dices, coherencia al trabajo de Máximo, creo que cabe perfectamente para dar la palabra a doctora Claudia Cofre, quien es curadora e investigadora independiente. Obtuvo su doctorado de Artes en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Forma parte del Centro de Investigaciones Transdisciplinares de Estéticas del Sur. Ha participado en muchos congresos presentando resultados de sus investigaciones y también ha realizado varias publicaciones en libros, revistas académicas y catálogos en Chile, tanto como afuera. Claudia es coautora del libro Mario Pedrosa y el CISAC, Configuraciones afectivas, artísticas y políticas, y de El arte como revolución, debates, redes y actualidades del Instituto de Arte de Latinoamérica, ambos publicados por Metales Pesados. Y con eso te doy la palabra, Claudia. Gracias Hanna por tu presentación. Buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos esta tarde aquí en el museo. Yo me voy a centrar en Oír Río, que es la pieza que está en este momento expuesta. Y en primer lugar me gustaría mencionar que esta instalación, Site Specific, se inscribe en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar y dada la biografía del artista, la biografía de Máximo, ¿verdad?, era muy importante para nosotros, para nosotras, abordar este trabajo desde esa óptica.
que por lo demás es el lugar desde donde Máximo enuncia y activa, si se quiere, su potencia creadora, esa potencia hacedora, que es por tanto un saber que pasa por el cuerpo, es un saber desde lo vivido que da vida, que constituye esta obra. Pero también era muy importante para nosotros que al mismo tiempo esta obra pudiese ofrecer distintas capas de sentido, articular de alguna manera distintas lecturas desde una propuesta formal y estética que se basa en el agua, en este caso puntual, ¿verdad?, en el agua del río Mapocho. Y que, como bien mencionaba Sara, también que esta obra genere un marco sobre el que podemos pensar y encontrarnos a nosotros y a nosotras mismas en el mundo. Como también mencionaba Sebastián, ¿verdad?, el agua ha estado presente, ha sido un hilo conductor en el trabajo de Máximo durante todo el año 2023 y también en años anteriores. Como recién escuchábamos, ¿verdad?, estaba presente tanto en hacer aguas en La Moneda, como tejado de vidrio en el MAC, la Fuente de las Penas en el Museo Ruinas de Huanchaca, y también está presente hoy en el museo. Pero a diferencia de los trabajos anteriores, acá el agua es del río Mapocho. Entonces surge la pregunta, ¿por qué traer un brazo o una arteria del río al Museo de Bellas Artes? Y dentro de las respuestas que podríamos ensayar, me gustaría centrarme en 3 puntos que considero que son ejemplificadores o paradigmáticos de esta acción. En primer lugar, quisimos poner atención, quisimos escuchar las historias de las que el río ha sido testigo y testimonio. El río nos revela inevitablemente una imagen de deshumanización de la que ha sido testigo, y en el texto curatorial me doy un pequeño rodeo, ¿verdad?, por aspectos históricos, donde menciono, por ejemplo, que desde la colonia se puede entender este lugar, este espacio del río en su relación vida-muerte. Como el agua, por ejemplo, siempre ha sido una fuente de regadío y con esto, ¿verdad?, permitía la proliferación de la vida, al mismo tiempo con sus crecidas y desbordes, de alguna manera se acababa con esa vida que se daba. Entonces, en torno al río también se instauran relaciones de poder y jerarquizaciones, quedando la ciudad dividida entre lo que se conoce como la chimba, ¿verdad?, que en idioma quechua significa de la otra orilla, este sector de huangualíes o asentamientos indígenas y mestizos que constituían una cierta periferia de ese Santiago colonial, donde se generaba la división, ¿verdad?, con el centro, donde se concentraba el poder político y económico de la ciudad. Y avanzando un poco en la historia, con el arribo del siglo XX y después de la canalización del río, que, bueno, dicho sea de paso, el museo hoy se emplaza en lo que antiguamente, donde estaba el cauce natural del río, que después de su canalización es encauzado hacia donde está actualmente. Entonces, con esta canalización durante el siglo XX devino el río como un lugar fuera de la ley que albergaba esta infancia huérfana y desprovista de posibilidades, atrapada, ¿verdad?, en esa vagancia, en esa soledad y en ese delito. El aura de crueldad que desprendía el río, y que sigue desprendiendo, se combina con los desperdicios, con la miseria y esta falta de salubridad, rasgos que se convierten o constituyen el río en un espacio bastante marginal. En este contexto se produce un entorno de sincretismo entre los márgenes urbanos, la precariedad y el río. Una frontera imaginaria y natural, donde la turbiedad, la espesura, la densidad del ambiente son los protagonistas. Hoy Río se cuelga de ese aura,
para mostrarnos, metafóricamente, ¿verdad?, un semblante a veces oculto del río, rememorando las historias de muerte producidas por la dictadura militar. Es en septiembre de 1973, ¿verdad?, cuando aparecen los cuerpos flotando en el río Mapocho. Estos cuerpos se convierten en símbolos, en encarnación. Se hace carne de alguna manera la cruenta represión pinochetista. Se instaura así un régimen de terror que tenía varias capas. Una era, ¿verdad?, la desaparición de los cuerpos, y otra era convertir la vía pública, los ríos y los canales que atraviesan la ciudad en vertederos de cadáveres torturados, acribillados, a modo de aterrorizar a todo un pueblo. Entonces podemos preguntarnos también, ¿cuál es el sentido de rememorar el horror? Y aquí quisiera también responder planteando un segundo punto que también responde a la pregunta de por qué traer el río al museo. Y es que, bueno, hace poco leí que etimológicamente recordar es volver a pasar por el corazón. En este sentido, la obra explora las memorias que dan cuenta de esas borraduras del pasado. Es la memoria de la desaparición. Existe un vínculo profundo entre el no olvido con el acto de recordar, de hacer vivir, de volver a pasar por el corazón, de insistir, de vivenciar en el espacio las experiencias con las ausencias, tanto de un pasado negado que insiste en que sea clausurado, pero también con las ausencias en la contemporaneidad, en este sentido en un marco de memorias largas. Creo que esto posibilita otras formas de relacionarnos con lo vivido, con nuestra historia y con nuestros mundos. El trabajo de Máximo se mueve en ese transitar por los tiempos, penetrando en las heridas del pasado, pero sin pretensión de quedarse en un duelo infinito, y esto me parece muy interesante porque es todo lo contrario. Ese pasado y el recuerdo de su padre, que también está presente en el rostro de su hijo, le permite situarse desde un lugar desde donde enuncia, como he mencionado antes, desde donde se posiciona, interpela, interroga el presente y el contexto que lo rodea. Es el ímpetu de la ausencia que nos devuelve algo sobre el sentido mismo de la vida. Es así como la materialidad de la obra, el agua, la memoria del agua y también la agencia del río en este caso, nos abre la posibilidad de habitar en un entre, donde el presente contiene una pluralidad de lo vivido, que es una pluralidad abierta, de experiencias y de memoria, donde el pasado se entremete mediante una multitud de experiencias de las que hemos sido escindidos. En ese tránsito del pasado al presente, como fuente de experiencias y manifestaciones de esa misma experiencia, con sus ambigüedades y contradicciones, creo que eso nos permite mirar y atender también la herida, la fractura de una sociedad que quiere recomponerse en tanto conozca toda la verdad y se realice la justicia irresuelta. Y quizás dándole una vuelta más, también quise pensar la memoria en su dimensión de reexistencia, entendido este reexistir de la memoria, esto sería desvelar o desocultar lo que ha permitido encontrar sentido de continuar existiendo pese a la adversidad, pese a la negación y al olvido. Sería entonces en esa ausencia de la presencia de algo o de alguien, donde se nos muestra el verdadero sentido de su existencia y donde gana mayor fuerza la vida. Y en relación a este punto también, un tercer punto que quería manifestar era que hoy Río nos invita también a pensar en la correlación del agua con sus implicancias político-ambientales, pensar el agua como límite, como un recurso sobreexplotado, contaminado y en crisis.
Entonces así, en tanto materialidad crítica y fundamento de la obra, el agua va dando forma a un relato y a un testimonio de violencia sistémica que atraviesa, ¿verdad?, las distintas capas que sedimenta su historiosidad y explora, como hemos dicho, esas memorias silenciadas. Pensar en el río como fuente de contaminación y espacio crítico de biodiversidad considero que nos orienta también a entender las enormes consecuencias del agotamiento físico y social de todo tipo de naturalezas y la superación de los límites del planeta. En el marco de esta crisis ecológica que tiene dimensiones planetarias, ¿verdad? Eso es como innegable, las élites económicas y políticas intentan mantener esta lógica de crecimiento económico y de acumulación de riquezas, y esta lógica está traspasando ya todos los límites, ¿verdad?, como he mencionado, biofísicos del planeta. No es posible continuar con la explotación ilimitada de los territorios, de sus poblaciones humanas y no humanas en un planeta que es limitado. Entonces creo que hoy Río también nos susurra algo sobre todo ello. Llama la atención sobre estos problemas que son comunes a todas y a todos. Entonces, con todo, hoy Río es una obra abierta a distintas posibilidades de interpretación. Hoy quise ensayar muy brevemente estos tres puntos, ¿verdad? El río en su dimensión histórica como un lugar de marginalidad, de deshumanización, de producción, de jerarquizaciones. También el río como un ejercicio de recordar a los desaparecidos, vinculado con el no olvido, como ejercicio de memoria histórica. Y también el río en su relación con la crisis climática y medioambiental tan urgente hoy. Y sobre todo se trataba de escuchar el susurro del río, que en definitiva nos habla de esa condición rota del ser, de los seres humanos y no humanos. Y una última idea para cerrar, creo que hoy Río es una reflexión estética que como ya he mencionado y como también ha mencionado Sebastián y Sara, atraviesa la historia, la política, el medio ambiente y la biografía de Máximo, a la vez que nos muestra ese carácter micropolítico de la práctica artística que ilumina un mal orden que atenta contra la vida. Entonces creo que para mí era muy interesante entender el malestar, entender el trauma, esa fractura, esa herida o esa cicatriz que además formalmente, si miramos la instalación, la intervención desde el segundo piso, ¿verdad?, vemos formalmente cómo se dibuja esa cicatriz en el suelo, que además, como dice Máximo, se enluta, se funde con el negro, con el negro del suelo, ¿verdad? Era para mí interesante atender a ese malestar, a esa herida, como condición de posibilidad para la acción creadora, para la gestión colectiva que permita en definitiva la germinación de otros mundos. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, en lo que sigue ahora debería estar hablando Sergio Rojas, filósofo y doctor en literatura, tanto como profesor titular de la Universidad de Chile. Pero dado que Sergio Rojas está enfermo, lo que sigue es un experimento, gracias, por el cual optamos Máximo y yo hoy en la mañana. Y bueno, yo lo llamo la memoria inacabada. Y parto con tres citas de Sergio Rojas del texto Los límites agrietados, publicado en Babri en agosto del año pasado. Abro comillas. El artista Máximo Corvalán Pinchera viene desde hace años trabajando acerca del sentido de la frontera, atendiendo a diferentes formas y materialidades. La edificación de un límite suele tener como propósito la protección de una forma de vida, que es a la vez la producción de una identidad que se constituye al diferenciarse y contraponerse al otro. En la actualidad, la globalización y la economía financiera y la informatización del planeta en redes digitales pareciera allanar las fronteras, pero lo que ocurre no es solo que éstas permanecen, sino que incluso se multiplican. Corvalán Pinchera reflexiona el hecho de que las fronteras en cualquiera de sus modos están siendo permanentemente cruzadas, transcribidas o radadas.
Algo fluye entre los territorios que el límite diferencia y separa. Salto. Otra parte del mismo texto. La grieta no es simplemente un accidente matérico a partir del cual cabe ensayar alguna especulación, sino que es ella misma una clave de comprensión de nuestra catástrofe epocal. En este sentido, no se trata de una metáfora, sino que está más cerca del concepto, solo que en este caso es visual. Las instalaciones Hace Agua y Tejado de Vidrio dan a pensar nuestra condición contemporánea. Reflexionan críticamente desde distintos lugares nuestra forma de vida. Es que debemos en todo momento proteger, defender, auxiliar, porque parece estar siempre a un paso de colapsar. Es como si nuestra forma de vida hubiese llegado a consistir en el incesante trabajo de defenderse. Habitamos en la incertidumbre. El recurso del artista para dar a pensar lo tremendo es, en cada caso, la grieta. No se trata para nosotros de preguntarse qué significa la grieta, sino más bien cómo opera. Última cita del mismo texto. Ahora, en las obras del Centro Cultural Palacio de la Moneda y del MAC, tanto el metal como el vidrio están agrietados y el agua no cesa de fluir a través de esas grietas. Enfrentando este acontecimiento de fisura, flujo e inminencia, el espectador se pregunta, ¿qué está sucediendo ahí? Antes que la consabida demanda de un significado que traduzca la materialidad de la experiencia a un discurso. Corvalán Pinchera ha logrado poner en obra lo tremendo. Me refiero a que es la materialidad misma de la instalación, aquella precaria y a la vez imponente objetualidad agrietada, lo que moviliza ideas, imágenes, asociaciones, memorias. Cierro comillas del texto de Sergio Rojas. Bueno, Rojas, lamentable ausente por razones de salud, en este texto, del cual elegí 3 párrafos, 3 momentos cruciales para comprender la trayectoria de Máximo, que son las fronteras en todas sus existencias, la grieta y el agua. Me permito comentar esos aspectos de Sergio Rojas con humildad y honestidad a partir de otras experiencias y lecturas personales. No soy chilena, no soy hombre, no soy filósofa. Soy 33 años más joven y soy alemana. Entonces me imagino que habrá algunas diferencias esenciales, pero lo que sigue es una suerte de homenaje a Sergio Rojas tanto como a Máximo. Conozco la obra de Máximo desde que él y yo nos conocimos en 2014. Mi proyecto ADN, obra que mencioné brevemente en la introducción, me causó una gran impresión, aunque debo confesar que nunca la vi como instalación, lo cual es una pena para una persona que trabaja sobre artes visuales. El trabajo consiste en 33 fuentes escultóricas realizadas con resina, huesos, tubos fluorescentes y circuitos eléctricos. Una especie de pileta reúne las fuentes y aquí estamos en alguno de los muchos enlaces directos con Oye Río y las otras obras sobre las que estamos conversando. Es el agua que fluye. La percepción de la instalación Proyecto ADN se caracteriza principalmente por el murmullo del agua y el zumbido de los circuitos electrónicos, lo que aborda los sentidos visuales y auditivos de manera simultánea, lo mismo que pasa acá en el museo. También resulta decisivo el fuerte contraste entre la luz, la claridad y la oscuridad. En una sala escasamente iluminada, la luz de neón acentúa el efecto intenso y se intensifica aún más por el reflejo de los tubos fluorescentes en el agua. La combinación de material, los sonidos y el siglo de agua genera un máximo de movimiento. Al mismo tiempo, el doble contraste que se genera entre el agua y la electricidad, una tensión tecnológica y conceptual, crea un peligro casi fatal. La instalación se expuso por primera vez en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos de Santiago de Chile en 2012. Como ya mencionado, es una evolución de la instalación The Goal que se expuso en el pabellón Weverka de Münster, Alemania, en 2009. En mayo de 2016, la obra se expuso en Auckland, Nueva Zelanda. Los materiales se mantienen, pero varían en sus representaciones. Es un siglo que se transforma una y otra vez.
El aspecto de la transformación es clave para hablar de las memorias en el arte. Para la política de la memoria, la postdictadura significaba un supuesto consenso, en que las divisiones sociales del pasado ya no tenían cabida, como señala Nelly Richard. Se entiende así el consenso de forma negativa. No se trata de condenar los crímenes de la dictadura, sino de una forma superficial y rastrera de la memoria pública, que no deja espacio para la controversia y el debate y que, por tanto, oculta también el dolor y la rabia de las víctimas y sus familiares. Esa memoria dejaba de ser viva. Cuando llegué a Chile por primera vez, sentí constantemente que chocaba contra una barrera que no podía superar. Había algo que yo no lograba comprender del todo. Poco a poco empecé a entender que ese algo estaba relacionado justamente con el papel de la memoria de este país. A mi país de origen, que es Alemania, se le conoce absurdamente como el campeón mundial de la memoria, pero siempre fue evidente que la Shoah, o el Holocausto, un acontecimiento históricamente único y horrendo, solo podía describirse adecuadamente en alemán. Sin embargo, mis encuentros con defensores de la dictadura civil-militar chilena se me enseñaron la importancia de mantener viva esa memoria, también en Alemania. Estas experiencias me han permitido mirar y evaluar cómo se maneja el pasado en mi país y me han brindado un vocabulario para seguir reflexionando sobre el significado de la memoria. En este sentido, tanto las obras de Máximo como su historia personal, que podría ser representativa de muchas otras, no solo nos ayuda a entender lo que ocurrió, sino también a poder hablar de ello. El arte nunca es lo mismo que la política, pero nos permite hablar de la política. Nos da un acercamiento diferente. En estos términos, Ana Longoni, historiadora de arte y curadora de Argentina, percibe las artes como motor e impulsor, pero también como ejército subordinado o mundo ajeno de lo político, que se integra al imaginario del cambio social, sobre todo en el siglo pasado. Si a la cultura y al arte en particular se le asignó un papel protagónico entre 70 y 73 en este país, Máximo recoge esa tradición, desafiando el papel marginal que generalmente se atribuye al arte. De esta manera, mirar ciertas acciones artísticas, en el espacio público o no, desde la perspectiva de la memoria, nos permite discutir cómo las y los artistas contribuyen a crear narrativas alternativas de la memoria, como escribe, por ejemplo, la socióloga chilena Manuel Badía Rashevich. En este sentido, el arte contradice el consenso de la memoria, o como dice Rojas en el texto del cual estaba citando, el pasado no cabe en la historia. Durante mucho tiempo se asumía que las memorias se abordaban para cerrar el pasado, lo que deja particularmente claro el término alemán Vergangenheitsbewältigung, el término que no significa reconciliación, sino resolución o superación del pasado. Ahora se considera que esta idea está demasiado permeada por una visión de la historia orientada solamente al progreso. La idea de una trayectoria lineal de la historia ha quedado obsoleta, lo que deja en claro el agua que corre y corre en los trabajos de Máximo. Entrevisté a Máximo en junio de 2015 y me dijo que a menudo se enfrentaba a la pregunta ¿hasta cuándo con el tema de la memoria? Una pregunta por la cual no hay una respuesta. La memoria nunca termina, las memorias son el presente. En el poema Esa batalla, Mario Benedetti pregunta, abro comillas, ¿cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con ese incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? Cierro comillas. El hecho de que la contradicción de esa primera pregunta que plantea Benedetti sea imposible de resolver queda claro no solo en la biografía de Máximo, sino también en su obra. En la misma entrevista, Máximo afirmó que existía este padre omnipotente que no estaba presente. Hoy el nombre de Héctor Ricardo Pinchera Núñez está grabado en piedra, por así decirlo, frente a Morandé 80. Por último, me gustaría concluir con una mención a la filósofa alemana Caroline Emke, que aclara por qué el tiempo y la historia nunca pueden ser lineales.
Ella escribe que diferentes voces están dispuestas a contar sus historias y sus experiencias. Lo cuentan en diferentes momentos, lo recuerdan de diferentes maneras. Como resultado, la narración de la historia, podemos decir, no está inacabada. Siempre habrá rupturas, huecos o grietas, como escribe Rojas. Gracias al trabajo que Máximo ha venido realizando durante tantos años, podemos tejer justamente esas rupturas y los huecos de la narración y seguir contándola. Y con esto termino. Y con esto también abrimos el espacio para hacer preguntas, para que sea más bien la forma de un conversatorio. Así que les dejo un par de segunditos para pensar, porque siempre es tan difícil. Gracias. Queremos a Máximo acá. Sí, eso tiene que decir muy bien. Gracias, Sebastián. Y igual les he visto que no se vayan, porque bueno, tenemos obviamente el catálogo, que se regalará después, y tenemos espumante para hacer un brindis, que todos sobrevivimos 23 en este país. No estoy segura cómo, pero lo sobrevivimos. Y así sí, bueno, les dejo un momento porque siempre es tan difícil romper el hielo para comenzar. Ahí va. ¿Esto cómo se prende? ¿Aló? Sí. Perdón. Me imagino, sí, se escucha. Primero agradecer, creo que es importante seguir generando este tipo de espacios de discusión, que sea abierto, poder indagar más sobre el trabajo de Máximo. Gracias también por las reflexiones y más que una pregunta en concreto, creo que me nacen como varias reflexiones que pueden derivar a preguntas quizás más concretas. Sobre todo como desde esta supuesta estética o esta relación sublime de lo horroroso, que creo que fue algo que mencionaron de manera transversal, que me recuerda también a una escritora argentina, en Los Espantos, que refiere justamente a una época que yo creo que a la que puedes responder Máximo. Una época que es difícil, sobre todo en el contexto chileno, como el proceso de la transición. Y la vía a una memoria, pero que hay que ser categóricos también en diferenciar. ¿Es una memoria estatal, una memoria neoliberal? ¿O es una memoria política donde, revisando tu trabajo, no se torna un trabajo explícitamente político? No es la referencia de ese paradigma más moderno de la dictadura propia, generando imágenes de búsqueda, imágenes referenciales de cómo llevar en ese entonces lo que estaba significando toda esa violencia estatal. Al ver tu trabajo, genera esa continuidad en la memoria, esa referencia también de cómo percibir una historia que no sea lineal a la que refería Hanna. Entonces, desde ahí, creo que, primero, no hay algo explícito a nivel político, sino una memoria política donde lo biográfico opera como una abstracción, una subjetividad, una evocación de materias primas que en la experiencia, ahí yo creo que está esa interpelación en nosotros, promueve estos discursos muy contemporáneos. Yo no puedo evitar, al ver tu trabajo también en Antofagasta, yo viví mucho tiempo en Antofagasta, soy del norte, es inevitable hablar de extractivismo, por ejemplo. Y cuando hablan de límite, que es algo que mencionaba también Hanna dentro de esta cita, también pienso en las ruinas de Huanchaca como ese lugar que le pertenecía a Bolivia, si hablamos de pertenencias nacionales. O sea, ahí el extractivismo toma también una dimensión que pasa en el tiempo más allá de lo lineal. Tu trabajo evoca tantas referencias como ¿qué son las ruinas de Huanchaca realmente? Una fundición de plata boliviana que por el rol también del Estado chileno pasa a ya no existir. Y por otro lado, el Mapocho,
que el Mapocho también hay una alusión a la dictadura muy fuerte, pero también a octubre. O sea, también hay una referencia muy reciente. No sé, yo veía esto y de inmediato pensé en el Mapocho y en esos momentos en que teníamos que saltar por la fuerte represión. Y veías a las personas saltando, o si no tenías que, yo creo que son las cosas más traumáticas que me quedó en la memoria, de tener que pasar con las manos en alto porque era enfrentarte a los militares. No sé, yo creo que eso es lo interesante de tu trabajo y que aprecio un montón y que no está de más decir, esa dimensión política de cómo hablamos de lo político, cómo se habla de lo político después de ese trauma, cómo queda esa grieta. Se lleva desde estos elementos, por qué solemos pensar en extractivismo, en discursos como que guían algo más abstracto, algo más esencial también, como mencionaba. Pero nada, es por ahí, como también saber más de tu voz dentro de estos procesos donde lo político y lo biográfico realmente no está. Hay una apertura de esos conceptos para que uno se involucre a nivel político y biográfico. Te agradezco la pregunta porque además es muy buena pregunta y permite justamente hablar de la forma en cómo uno piensa las obras, mis obras, en mi caso, digamos, que la verdad que es bastante caótico, no es una cosa tan... Así, a mí me encanta escuchar a los teóricos cuando te dicen, no, Corvalán hizo esto y esto y lo otro, digamos, y digo, wow, hice todo eso, ¿no? Increíble. Pero es bastante caótico y bastante, en el fondo, experimental también. Pero lo que sí trato de alejarme es de que no sea una lectura que se ancle y que no tenga la posibilidad de leerse desde otras lecturas. Creo que, bien entre comillas, tengo la suerte, de alguna manera, de traer todo este trauma político en mi historia y que no es necesario que aparezca en la obra. Aparece en mi biografía, es parte de mi biografía y siempre termina hablándose también de esa historia. Eso permite que mi obra, de alguna manera, se libere, ¿no? Y pueda, de alguna forma, tocar distintos puntos, distintas áreas, ¿no? Y por supuesto que soy una persona que me tocó vivir desde ese lugar, digamos, de contar mi historia y contar lo que me toca contar en mi trabajo artístico desde ese lugar, pero también estoy situado en un contexto actual, donde existen crisis políticas, crisis de las democracias, crisis ambientales brutales, y que estas obras permiten también tocar, ¿no? Permiten de alguna manera razonar desde ahí, ¿no? Porque lo que se filtra, por ejemplo, desde mi punto de vista, y que es una pena que no esté Sergio también aquí, porque compartimos muchas cosas en el proceso de construcción a lo largo de mi carrera. Siempre he estado conversando con Sergio y lo que conversábamos que claro que la filtración no se trata solo de la filtración de la memoria, se trata también de lo que está entrando, que no sabemos exactamente qué es, pero que viene entrando, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahí? En el caso, por ejemplo, de Tejado de Vidrio, lo que se nos puede venir encima es este gran túmulo o cúmulo de tierra que podría ser un gran cadáver, en el fondo, ¿no? Pero también tiene que ver con esta posibilidad de que se nos venga encima toda la naturaleza, ¿no? Y nos aplaste, que también es un problema tremendamente actual, ¿no? Y lo otro también es que, de alguna forma, pensar en la naturaleza como un lugar en donde se encuentran nuestros desaparecidos, que es el lugar desde donde yo lo veo, en el fondo, es una manera también resiliente y de alguna manera pensar que en la memoria del agua están nuestros desaparecidos, en la memoria de los océanos, de los ríos, en la memoria de la tierra, en la memoria de las plantas, en fin, están ahí, ¿no? Y es muy probable que no solo los desaparecidos, toda nuestra historia, toda la gente que ha vivido, digamos, está siendo y reciclándose, ¿no? en toda esta vida, ¿no? Finalmente. Y la obra se plantea justamente como eso, se plantea como una especie de lengua de naturaleza que intenta lamer su herida, ¿no? Que intenta
y que es un poco lo que pasa también con la naturaleza, ¿no? Que también de alguna manera sitúa el lugar de la esperanza o el lugar de la resistencia también, ¿no? Como estoy aquí y sobrevivo y por supuesto que voy a estar después de que esta especie desaparezca, ¿no? Como, entonces tiene que ver un poco con eso. Hora de recreo, parece. Otras preguntas, otros comentarios. Yo diría que juntamos 2 más. Sí, bueno, es más bien una pregunta como para la mesa en general. Yo ahora estoy trabajando con la exposición que se encuentra en el museo de al lado, Rostro de Chile, en el MAC. Y estaba pensando mucho en esta cuestión de la representación y claro, cuando nombraban este tema de la democracia y esta crisis en la que nos encontramos, en la que, no sé, cada vez se ve más imposibilitado hablar de representación. No sé si solo yo veo en Oír Río esta silueta también como del país. Entonces, justamente me surge esta pregunta de cómo hoy, en nuestro presente, podemos pensar en una cuestión nacional, en una cuestión como país, siendo que siempre ha sido quizás una pregunta muy difícil pensar en una representación nacional, pero si es que esta figura, como qué diálogos nos puede abrir hoy en el presente, pensándolo justamente en que esta memoria que estamos haciendo a partir de estos 50 años también está cruzada por una cuestión nacional. Y bueno, todo este recuento de imaginario, de ideas, que pareciera es imposible finalmente desligar de esta cuestión como nacional, como esa figura que pareciera ser que constantemente sigue estando allí presente y cómo abordar, no sé, me surge esa pregunta, cómo la obra de pronto pareciera ser que también cruza un imaginario nacional, no sé, creo que, y cómo también se relaciona con lo que comentábamos, o con lo que comentaban en la mesa respecto como a esta crisis de la representación y de la democracia. Gracias. Yo supongo que juntamos, si hay más preguntas, como sumamos otra más y de ahí podemos contestar. Yo contesto al tiro esa mientras Muy la bien. piensan. Sí. Sí, la obra está pensada también como, por las características geográficas de Chile, también es posible leerlo como una especie de herida de país, ¿no? Como pensarlo desde ese lugar. Es interesante, por ejemplo, el libro de Nona Fernández que se llama Mapocho, y no sé si alguno lo leyó, que habla muy bien de cómo el río representa de alguna manera a Santiago y a los chilenos, de alguna forma, ¿no? Es importante mencionar que el río es uno de los ríos más contaminados del mundo, está dentro de los 7 ríos más contaminados del mundo, no por fecas, no por orina, porque eso se filtra, sino por la cantidad de medicación que toman los chilenos, ¿no? O sea, y eso no se logra filtrar, o sea, tiene una cantidad de antibióticos, cantidad de antidepresivos muy importante y que puede dar pie a un poco a tu pregunta, de que de alguna forma habla de un país enfermo, ¿no? Que creo que más bien habla de una sociedad enferma en general en todo el mundo, digamos, no creo que sea un problema específicamente de Chile. A mí me gustaría agregar algo bien cortito en relación a tu pregunta. Bueno, primero contarte que sí, en una primera instancia trabajamos con la silueta, con una síntesis de la silueta de Chile, o sea que lo que viste sí es acertado, pero finalmente decantó en esta arteria, en este brazo del río Mapocho. Y en relación a lo que decías, cómo se puede abordar un imaginario nacional, yo creo que el agua, en este caso del río Mapocho, pero que en el fondo igual evoca otras masas de agua, como otros ríos y el mar sobre todo, es mediante este ejercicio de memoria histórica, porque hasta que no se sepan dónde están,
no podemos, o sea, va a seguir fluyendo esa herida, como fluye el agua en el río hoy. Y más hoy en día, con este avance de una derecha negacionista, es sumamente importante, yo creo, este ejercicio de memoria y, ¿verdad?, desde una acción poética, como se plantea, ¿verdad?, esta reflexión estética que es hoy Río, que siga eso presente y que siga fluyendo. Más bien pensar también en esta idea de la grieta, como lo mencionaba el texto de Sergio, y como bien señalas tú también esta relación sobre la representación y la no representación. Siento que hoy Río en parte es como una condición de, o sea, construye una situación de síntesis, ¿no?, de todas estas otras operaciones que se van decantando desde, no sé, muchos años en la producción de Máximo, donde en parte siempre estuvo esa grieta. O sea, el hito tripartito del 2018 es una grieta. Lo que mencionaba también tú sobre la reina Huanchaca también es una grieta sobre la relación geopolítica, ¿cierto?, que tenemos. La moneda también con esta puerta, con esta franja que filtra agua y que va armándose esta costra también es otra grieta. La lucarna del MAC también es otra grieta. Está presente, digamos, esa figura de la grieta, y esta figura del río alargado que uno lo mira de arriba también es como una grieta en el piso, en el hall del museo. Y el color del agua, ¿no?, que representa también eso terroso que hemos ido viendo en distintas proyecciones del trabajo, tanto en La Moneda como en el MAC, como en Antofagasta y ahora en el museo. También tiene esa cosa media sanguínea, ¿no? Tiene una cosa como un poco de ese olor al agua con metal, ¿no?, que es como un poco el olor de la sangre. Entonces, sí, sin proponerlo tan fuertemente, de manera literalizada, uno puede ir pensando como inconscientemente estas evocaciones que la obra va dando de manera automática, porque es el color del agua del río. No es que Máximo esté tiñendo más el agua, es el color del agua. El óxido que queda en La Moneda fue el color del agua. El agua que cayó con tierra del museo era el color del agua. Entonces, lo de Antofagasta igual, es la sal del agua. Entonces, hay una cuestión completamente natural, digamos, que va generando esta memoria sobre la relación con el paisaje, por una parte, que es otro elemento interesante que quizás no hemos tocado mucho, pero sí habla también de un paisaje, de una representación, una ficción de ese paisaje, pero también hay un paisaje interior como sociedad, ¿no?, un paisaje de una memoria, de un inconsciente colectivo, ¿no?, que es muy poderoso y nos representa como una deuda no resuelta, ¿no?, en nuestro propio subconsciente. Si no estoy equivocada, había visto otra pregunta ahí en el fondo. Sí, no, bueno, toda ahí. Y con esa pregunta digo que cerramos. Ahí viene el micrófono. Gracias. Hola, dos preguntas y cortito lo voy a hacer, ¿sí? ¿Por qué site specific? ¿Sí? Las obras de Max Corvalán, ¿por qué son un site specific? Porque parece que se abrió demasiado, digamos, la semántica de un site specific, digamos, ¿sí? Y la otra pregunta es, a propósito de lo que comentó Max respecto de la memoria del agua, la memoria del océano, etcétera, etcétera, ¿no sería eso quizás forzar semánticamente, digamos, el significado que tiene el agua, el océano, que precisamente se usó para desaparecer cuerpos en la dictadura militar? Es decir, precisamente, no dejar rastro de memoria, no dejar rastro de nada. Entonces, ¿por qué pensar lo contrario? ¿No sería eso un forzamiento semántico? No sé, eso. Si quieres, voy por la primera, ¿no? Esa puerta de La Moneda está solo ahí. Y es una puerta que va anclado a lo específico también de la biografía de Máximo. O sea, probablemente otro artista lo podría haber hecho y quizás no tiene la misma fuerza, sabiendo la biografía compleja que se vivió. El MAC, idénticamente lo mismo. Es una lucarna que solo está en ese museo y es una réplica de esa lucarna.
y probablemente acá no hubiera podido hacer esa pieza por las dimensiones de la lucarna, por las condiciones estructurales de la lucarna. Y el site specific tiene que ver con la estructura de las arquitecturas. Eso para mí es súper importante y algo que con Máximo lo discutimos muchísimo, tanto en Antofagasta como en el caso de la moneda y como en el caso del MAC. Probablemente esta es quizás la menos site specific de la línea, pero de todas maneras al estar dentro del hall hace una intervención poderosa que marca y delimita, ¿no?, el tránsito también con las obras. Pensemos, por otro lado, que el hall está lleno de copias, ¿no? Están los yesos, están las copias de yeso, y el museo en sí, ¿no? Bueno, y aquí me pueden retar los arquitectos, pero también hay una noción de réplica al Petit Palais, también francés. También está esa noción de la copia, y este río es una copia del museo, del río que está afuera. Entonces también hay una copia de copias dentro de este juego. En ese sentido sí habría una cierta especificidad sobre cierta noción del paisaje, la arquitectura y el entorno, ¿no?, donde se emplaza. Creo que por ese lado podría responder un poco lo de site specific. Es mi interpretación, por si acaso. Acá, como en las otras, se hablaba de la grieta y estaba presente la grieta. Aquí es justamente la grieta misma, que se funde además en el piso negro del museo y se funde arquitectónicamente, no copiando o no incorporando de alguna manera alguna parte de la arquitectura, pero sí fundiéndose en el piso negro, ¿no? Que es como si tú la miras desde arriba, se logra de alguna manera ver esta especie de apertura, ¿no?, simbólica, si lo quieres llamar. La segunda o la primera, no me acuerdo, no, ¿cuál era la pregunta? Sí. Uh-huh. Claro, pero simbólicamente tú puedes ver, como lo hace Zurita, o sea, no soy yo el único que lo hace, tú puedes ver ahí, digamos, pensarlo de una manera negativa, puedes pensarlo como un mar de sangre, puedes pensar el río como de sangre, pero también puedes verlo en un sentido positivo, porque es evidente que los cuerpos que desaparecieron justamente ahí son parte de todo lo que es el océano, ¿no? Y como lo es cualquier especie viva que se incorpora a la naturaleza. Entonces, de alguna manera también es una forma de entender o de enfrentar de alguna manera esta imposibilidad de encontrar esos cuerpos, ¿no? Porque no sabemos dónde están los cuerpos, no tenemos idea dónde están, pero sabemos que están ahí, acompañándonos, en la naturaleza, en la tierra, en el agua, y eso de alguna manera es una forma de verlo, simbólicamente, forzada, como tú quieras, pero de alguna manera es una postura que yo llevo, digamos, ¿no? ¿Puedo reforzar quizá un detallito? Leí hace poco un texto de Mellado que hablaba algo de la espuma también, sobre lo de la pieza del río. Y claro, un poco comentando toda esa vida que va surgiendo microscópica del mismo tema del óxido, de la oxidación del agua, así como en las plantas. O sea, dentro de eso va generando vida. Caen plantas muertas, pero se nacen otras, ¿no? Finalmente hay como un ciclo natural, un poco, que está expresado. Sergio decía, no metafóricamente, yo también estoy de acuerdo con eso, sino que tiene que ver con un peso del símbolo. Y el peso del símbolo en este sentido tiene que ver con esa relación entre lo muerto y lo vivo, ¿no? Que lo que tú señalas también, como el océano tiene esa doble condición, ¿no? Ahí está lo de Pato Guzmán, ¿no? Y uno podría buscar otros antecedentes también sobre cómo ha pasado en el agua, ¿no?, en la memoria del agua. Creo que en ese sentido nos deja una lectura posible, ¿no? Y ahí es lo poderoso del trabajo de Máximo, que tiene esa capacidad de poder llevarnos hacia distintos lugares. Y bueno, ¿tú quieres cerrar? Ya. Quiero hablar un poco de dos performances que se hicieron que no pudimos comentar. Voy a hablar de una principalmente, que es una que se hace en Nueva York, invitado por la Galería PS1, curada por Galería Metropolitana y por Raúl... Se me fue el nombre. Bueno, aparece ahí. Que me perdone Raúl. No, Raúl es un curador estadounidense.
Lo que yo hice ahí, en un gesto mucho más literal en esta ocasión, un poco en un gesto personal y casi como sacándose la espina del pie, digamos, fue sacarme sangre con un equipo médico, y esa sangre luego fue llevada enfrente de la casa de Henry Kissinger, donde vivía en ese entonces, todavía no había muerto, y con 11 artistas latinoamericanos yo depositaba la sangre sobre estas bandejas, que son unas bandejas de canaletas de agua, y ellos traspasaban la sangre por toda la calle intentando no derramarla, ¿no? Y con eso, en el fondo, la obra, en términos bien sencillos, intentaba señalar como la idea de solidaridad internacional que hubo y que fue muy fuerte en toda la comunidad, sobre todo de Nueva York, intelectual, en contra del golpe militar. Y por otro lado, evidentemente, hablar de la importancia que tuvo Henry Kissinger en los asesinatos, la desaparición, el exilio, la tortura en Chile. Y también de alguna forma señalar como las lógicas de poder, que como un tipo como este puede recibir un premio Nobel de la Paz, por ejemplo, ¿no? que solo se puede explicar en base a la forma en cómo se quiere reescribir la historia y cómo funciona la lógica del poder, ¿no? Eso, simplemente quería hablar de eso. Bueno, igual para... Hay dos cosas. Uno es que, dado que saltamos por alto la performance de Nueva York, que igual se vincula a un libro que se republicó este año, que son los documentos, bueno, el Pinochet desclasificado de Peter Kornblum, en la que como sale en los documentos muy evidentemente el rol que Máximo acaba de mencionar de Henry Kissinger, y lo otro es... Lo del agua demuestra igual la potencia de la obra de Máximo, que va mucho más allá del contexto específico, porque para mí, como europea, lo que yo veo cuando veo el agua, lo primero que a mí me pasó en la mente no fue ni el Pacífico ni el Mapocho el que pensé, sino el mar Mediterráneo, que también es un cementerio gracias a las fronteras de la Unión Europea. Bueno, solamente queda agradecer mucho a Sebastián y a Claudia, y sobre todo, obviamente, a Máximo, sin el que no estuviéramos acá. Y gracias también a ustedes por la presencia y por las preguntas y por los comentarios. Y bueno, nos vemos afuera en el hall, al lado de la obra de Max.